Hyperion, Dan Simmons. En el balcón de su negra nave espacial, el cónsul de hegemonía tocaba el preludio en do menor de Rachmaninoff, en un antiguo pero inmaculado Steinway, mientras grandes y verdes saurios bramaban en los pantanos. Una tormenta avanzaba hacia el norte. Negros nubarrones cubrían el bosque de gimnospermas gigantes, mientras los estratocúmulos se elevaban a 9 kilómetros de altura en un cielo violento. Los relámpagos rasgaban el horizonte. Cerca de las 9, formas reptilianas tropezaban con el campo de interdicción, ululaban y se alejaban entre brumas azules. El cónsul se concentró en una parte espinosa del preludio e ignoró la proximidad de la tormenta y el anochecer. Sonó el receptor ultralínea. El cónsul se detuvo, los dedos aleteando sobre el teclado, y escuchó. Rodaban truenos en el aire denso. En el bosque de gimnospermas aulló una manada de bestias carroñeras. En la oscuridad, un animal de cerebro pequeño chilló su respuesta y cayó. El campo de interdicción añadió subtonos sónicos al repentino silencio. La ultralínea sonó de nuevo. «¡Demonios!», masculló el cónsul, y se levantó para responder. Mientras el ordenador convertía y decodificaba la explosión de taquiones desintegrados, el cónsul se sirvió un vaso de whisky. Cuando se acomodó en el foso de proyección, el panel ya parpadeaba con un fulgor verde. «Adelante», dijo. «Has sido escogido para regresar a Hyperion», le anunció una acariciante voz femenina. Aún no se habían formado las imágenes. No había nada en el aire salvo pulsátiles códigos de transmisión indicando que la comunicación procedía del mundo administrativo de la hegemonía, el centro Tau Ceti. El cónsul no necesitaba las coordenadas para saberlo. La envejecida pero aún bella voz de Mayne Gladstone resultaba inconfundible. «Te han elegido para regresar a Hyperion como peregrino de Alcaudón», continuó la voz. «¿Qué diablos?», pensó el cónsul, levantándose. «Tú y otros 6 habéis sido escogidos por la Iglesia del Alcaudón y confirmados por el Entidad Suma», dijo Mayne Gladstone. «Conviene a la hegemonía que aceptes». El cónsul se quedó inmóvil, de espaldas a los fluctuantes códigos de transmisión. Sin volverse, alzó el vaso y engulló el resto del whisky. «La situación es muy confusa», prosiguió Mayne Gladstone con voz fatigada. «El consulado y el consejo interno nos transmitieron hace 3 semanas que al parecer las tumbas de tiempo se están abriendo. Los campos antientrópicos que las rodean se expandían rápidamente y el Alcaudón merodea muy al sur, por la cordillera de la Brida». El cónsul se volvió y se sentó en los almohadones. Se había formado un holograma del anciano rostro de Mayne Gladstone. Los ojos parecían tan cansados como la voz. De inmediato se despachó una flota fuerza para evacuar a los ciudadanos de la hegemonía que están en Hyperion antes de que se abran las tumbas de tiempo. Su deuda temporal ascenderá a poco más de 3 años de Hyperion. La FEM Mayne Gladstone hizo una pausa. El cónsul pensó que nunca había visto tan adusta a la funcionaria ejecutiva máxima del Senado. «Ignoramos si la flota de evacuación llegará a tiempo, pero la situación es aún más compleja. Hemos detectado un enjambre migratorio Exter de por lo menos 4.000 unidades acercándose al sistema de Hyperion. Nuestra fuerza especial debería llegar poco antes que los Exter». El cónsul comprendió los titubeos de Gladstone. Una flota migratoria Exter podía consistir en naves de todo tipo, desde exploraciones ariete monoplazas hasta ciudades y fuertes que contuvieran decenas de miles de esos bárbaros interestelares. La jefatura conjunta de fuerza opina que es la gran embestida de los Exters, dijo Mayne Gladstone. El ordenador de la nave había situado el lolo de tal modo que los tristes ojos castaños de la mujer parecían observar directamente al cónsul.
Está por ver si procuran controlar solo Hyperion por las tumbas de tiempo o si es un ataque a gran escala contra la red de mundos. Entretanto, una flota espacial de combate fuerza, con un batallón de construcción de teleyectores, ha salido del sistema de CAM para unirse a la fuerza de evacuación, pero la intervención de esta flota dependerá de las circunstancias. El cónsul asintió y se llevó el whisky a los labios. Miró el vaso vacío con el ceño fruncido y lo dejó caer en la mullida alfombra del holofoso. Aún sin adiestramiento militar, entendía la difícil decisión táctica a que se enfrentaba Gladstone y la jefatura conjunta. Si no construían rápidamente un teleyector en el sistema de Hyperion, a un precio desorbitante, no resistirían la invasión Exter. Los secretos de las tumbas del tiempo quedarían en manos del enemigo de la hegemonía. Si la flota lograba construir un teleyector a tiempo y la hegemonía comprometía a todos los recursos de fuerza en la defensa del distante mundo colonial de Hyperion, la red de mundos corría el tremendo riesgo de sufrir un ataque Exter en otras zonas del perímetro o, en el peor de los casos, de permitir que los bárbaros capturaran el teleyector y penetraran en la red. El cónsul trató de imaginar la reacción de tropas blindadas Exter irrumpiendo por los portales del teleyector en las indefensas ciudades de 100 mundos. El cónsul atravesó el holo de Maina Gladstone, cogió el vaso y se sirvió otro whisky. «Te han escogido para participar en la peregrinación del Alcaudón», repitió la imagen de la anciana Femme, a quien la prensa siempre comparaba con Lincoln, Churchill, Álvarez Temp o cualquier personaje en boga de las leyendas anteriores a la Égira. Los templarios enviarán su nave arbórea Yggdrasil y el comandante de la fuerza de evacuación tiene órdenes de dejarla pasar. Con una deuda temporal de 3 semanas puedes establecer contacto con la Yggdrasil antes de que efectúe el salto cuántico para salir del sistema Parvati. Los otros 6 peregrinos escogidos por la Iglesia del Alcaudón viajarán a bordo de la nave arbórea. Nuestros informes del servicio secreto sugieren que por lo menos uno de los 7 peregrinos es un agente de los Exter. Por el momento ignoramos cuál. El cónsul sonrió. Sin duda Gladstone había sopesado la posibilidad de que él fuera el espía y ella estuviera suministrando información crucial a un agente Exter. Pero, ¿acaso le había suministrado información crucial? Los movimientos de la flota se detectaban en cuanto las naves usaban sus motores Hawking, y si el cónsul era el espía, la revelación de la Femme podría ser un modo de intimidarlo. El cónsul abandonó su sonrisa y bebió whisky. Sol Weintraub y Fetman Cassatt figuran entre los 7 peregrinos escogidos, puntualizó Gladstone. El cónsul frunció el ceño. Miró la nube de dígitos que rodeaban la imagen de la anciana como motas de polvo. Quedaban 15 segundos de transmisión. «Necesitamos tu ayuda», insistió Maina Gladstone. «En esencial que se descubran los secretos de las tumbas de tiempo y del Alcaudón. Esta peregrinación puede ser nuestra última oportunidad. Si los Exter conquistan Hyperion, tendremos que eliminar a su agente y cerrar las tumbas de tiempo a toda costa. El destino de la hegemonía tal vez depende de ello». La transmisión terminó, salvo por la pulsación de las coordenadas de contacto. ¿Respuesta?, preguntó el ordenador de a bordo. A pesar del tremendo coste de energía, la nave era capaz de lanzar un breve borbotón de códigos al incesante parloteo ultralumínico que unía las regiones humanas de la galaxia. «No», respondió el cónsul, y salió para apoyarse en la baranda del balcón. Había anochecido y las nubes estaban bajas. No se veían estrellas. Reinaba una oscuridad absoluta salvo por el relámpago intermitente en el norte y la suave fosforescencia que irradiaban los pantanos. De pronto el cónsul cayó en la cuenta de que era el único ser consciente en ese mundo sin nombre. Los sonidos de la noche antediluviana se elevaban de los pantanos. Al amanecer el cónsul había partido en su vehículo electromagnético Viken para pasar el día al sol, cazar en los helechales del sur y retornar a la nave con el ocaso,
para comer un buen bistec y tomar una cerveza fría. El cónsul pensó en el agudo placer de la cacería y el agudo solaz de la soledad. Se había ganado esa soledad mediante el dolor y las pesadillas que ya había sufrido en Hyperion. El cónsul entró, replegó el balcón y cerró la llave cuando empezaban a caer los goterones. Subió por la escalera de caracol hasta la cabina del ápice de la nave. La habitación circular estaba a oscuras, salvo por las silenciosas explosiones de los relámpagos, que perfilaban los remolinos de lluvia atravesando el cielo. El cónsul se desnudó, se tendió en el duro colchón y conectó el sistema de sonido y los sensores externos de audio. La furia de la tormenta se fundió con la violencia de la cabalgata de las valquirias de Wagner. Vientos huracanados azotaban la nave. El retumbar de los truenos inundó la habitación mientras el cielo se ponía blanco y tragaba imágenes ardientes en las retinas del cónsul. Wagner solo es adecuado para las tormentas, pensó. Cerró los ojos, pero aún veía los relámpagos a través de los párpados. Recordó el fulgor de los arremolinados cristales de hielo entre las ruinas de las colinas bajas, cerca de las tumbas de tiempo, y el lacerado destello del árbol de cuernos metálicos del alcaudón. Recordó gritos en la noche y los facetados ojos de rubí del alcaudón. Hyperion. El cónsul pidió al ordenador que cerrara los altavoces y se cubrió los ojos con el antebrazo. En el repentino silencio pensó en la locura de regresar a Hyperion. Durante sus 11 años de cónsul, en aquel mundo remoto y enigmático, la misteriosa iglesia del Alcaudón había permitido que una docena de barcas de peregrinos extranjeros partieran hacia los ventosos páramos que rodeaban las tumbas de tiempo, al norte de las montañas. Ninguno había regresado. Eso había ocurrido en tiempos normales cuando el Alcaudón era prisionero de las mareas del tiempo y de fuerzas que nadie comprendía, y los campos antientrópicos solo actuaban a pocos metros de las tumbas del tiempo, cuando no existía la amenaza de una invasión externa. El Alcaudón era libre de recorrer todo Hyperion. Millones de aborígenes y miles de ciudadanos de la hegemonía quedaban indefensos ante una criatura que desafiaba las leyes físicas y solo se comunicaba mediante la muerte. El cónsul tiritó a pesar de la tibieza de la cabina. Hyperion. Transcurrió la noche y se alejó la tormenta. Antes del alba se avecinaron más nubarrones. La inminente borrasca agitaba las gimnospermas de 200 metros. Poco antes del alba, la negra nave del cónsul elevó en una columna de plasma azul y atravesó las densas nubes, trepando hacia el espacio y el punto de contacto.